dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Danita y Agenda Nacional, como todos los lunes, para pasar a revista a las informaciones del fin de semana y a las de primera plana de los lunes. Tenemos novedades en el frente político, creo que son novedades importantes. Debo comenzar, antes que nada, diciendo que la ciudad sigue entaponada completamente. El Intran es un fracaso. No hay manera de que el problema de los tapones se reduzca cuando usted ve informaciones de que se está negociando cómo cambiar los cacharros por carros nuevos. Bueno, en lugar de tener tapones de cacharros, tendremos tapones de carros nuevos, que ahora tienen facilidades para pagarlo porque los bancos se están ocupando precisamente de eso, de darle extraordinarias facilidades de pago para sacar un carro nuevo. De manera que ya veremos cómo pasamos a una negociación para salir de los carros nuevos. Definitivamente el país se sigue dando vuelta en torno a sus problemas, parece que sin tener la menor idea de cómo salir de ellos. Pero en el plano político vemos alguna evolución positiva. Todavía hay desconcierto porque hemos visto surgir dos grupos. Uno tiene un enfoque claramente dirigido al problema de Haití, lo cual es, desde luego, como ustedes me habrán escuchado decir constantemente, es el principal problema que tenemos. El otro grupo, y todos parecen ser desprendimientos de lo que fue la Marcha Verde, el otro grupo se ha dirigido a cuestionar la legitimidad de los resultados de las elecciones pasadas. Eso es importante también, en la medida en que este pueblo que ha venido dando tumbos, buscando el camino de su organización como Estado, como nación, después de haber pasado por 31 años de una dictadura que nos dejó la plutocracia del norte cuando nos invadió en 1916, no hemos podido encontrar el camino de la organización de democracia. Esto que tenemos, desde luego, nos va a llevar necesariamente a modificar incluso la Constitución de la República. Porque con esa Constitución del 2010 y las modificaciones del 2015, nosotros no vamos a tener nunca un Estado organizado y democrático, donde los poderes sean independientes en su desempeño, los poderes públicos, y donde desde luego podamos tener una ciudadanía responsable. Y no podemos tener una ciudadanía responsable porque no la preparamos para eso. El plan educativo no incluye, a pesar de que se ha reiterado una y otra vez, la Constitución como asignatura. Porque si usted como ciudadano no conoce la Constitución, significa simplemente que usted no conoce sus deberes ni sus derechos tampoco. Es decir, un ciudadano que no conoce la Constitución no puede defender sus derechos. Y en una democracia los derechos se cumplen cuando una ciudadanía consciente los hace cumplir, exige su cumplimiento. Pero si usted los desconoce, ¿cómo los va a hacer cumplir? Y desde luego que lo que se instala son dictaduras de partido, que es lo que se está denunciando que existe con razón. El PLD ha instalado
siguiendo el modelo mexicano, el PRI de México, con semblanza de democracia, instaló una dictadura de 70 años. ¿Eh? Los mexicanos se tuvieron que fumar al PRI 70 años, turnándose. Allá eran 6 años, cada 6 años. Bueno, ya vamos para largo con el PLD en el poder, pero yo creo que ha llegado la definición de su término. Primero porque ya se dividieron internamente, ya hay disputa. Y además porque las marchas verdes, si para algo sirvieron, fue para decir, este país está cansado, está harto del PLD en el poder. Lo curioso es que el encargado de negocios de los Estados Unidos, en su última charla en la Cámara Americana de Comercio, dijo exactamente eso. Dijo que este país estaba harto de la corrupción y de la impunidad, que desde luego fue muy mortificante para el gobierno, porque indudablemente no es un lenguaje diplomático, ese se llama en política un mensaje. Eso le está diciendo a este gobierno, que el gobierno del señor Donald Trump, que acaba de retirarse de una de las invenciones del señor Obama, y que nosotros vamos a seguir aquí, necesariamente, que tendría a proteger a los migrantes ilegales en los Estados Unidos. Fíjense qué invento para el progreso de la economía de los Estados Unidos. Aquí está, Estados Unidos deja pacto de la ONU que protege a migrantes y los refugiados. Permítame ponerme los lentes, ya que los necesitamos. Dice, Estados Unidos agregó el sábado un nuevo sector, el de los emigrantes refugiados, a una extensa lista de proyectos o acuerdos internacionales de los cuales Donald Trump decidió retirar a su país para disgusto de los partidarios del multilateralismo. Eso es la globalización neoliberal. Y desde luego que, gracias a Dios, que llegó a los Estados Unidos un gobernante que tenga el criterio que ha tenido con relación a la globalización que nos oprime a todos los países pequeños y que fue un invento de los banqueros judíos que controlaban la economía del mundo. Dice, la misión estadounidense ante la ONU informó a su secretario general que Estados Unidos terminará con su participación en el Pacto Mundial sobre la Migración, señaló en un comunicado el gobierno de Trump. Así se ha retirado de todas aquellas cosas que nos dejó el paso por el poder de la dinastía Bush, de los Clinton, y desde luego la estructura de poder de la dinastía Rockefeller y el Council on Foreign Relations, que junto con los Rothschild y el Club Bilderberg y los banqueros de Wall Street han estado dirigiendo al mundo, desde luego haciendo provecho de todo lo que es el control de la economía en sus mecanismos como el petróleo, el tráfico del oro. Ahora resulta que China, aparentemente,
es uno de los más grandes compradores de oro en el mundo. Y no es China, son los banqueros judíos que se mudaron a China que están comprando oro desde China. Pero pasemos entonces a la situación nacional. Como ustedes saben, nosotros tenemos un país invadido por alrededor de 3 millones de haitianos, 2 millones y medio, 2 millones, sí, cerca de 3 millones. Además de que ahora tenemos muchos venezolanos. Están ocupando muchas plazas, hasta el punto de que yo ordené por teléfono a la farmacia que me sirve los medicamentos y noto que la persona que me está atendiendo no cogió bien el apellido cuando yo me identifiqué y yo le repetí, dice Leopoldo Espaillat, Espaillat como la provincia. Y veo que él no me entiende, digo, pero usted no es dominicano. Me dijo, no. Digo, soy venezolano. Digo, ya me di cuenta. Porque yo sé que muchas veces los dominicanos escriben mal mi apellido. Entonces yo me refiero siempre a la provincia, porque se supone que ya por lo menos en la provincia les ayuda a escribir bien el apellido. Pero cuando yo veo que las personas no saben de qué le estoy hablando, ya sé que tengo a un extranjero por delante. Y ya me he encontrado varios. Pero bueno, esa es la situación del pueblo venezolano, cuya crisis pues se está negociando en la República Dominicana. Lo que nosotros los dominicanos deberíamos es sacar provecho de la experiencia venezolana, porque hemos venido transitando exactamente el mismo camino. O sea, lo que ha hecho colapsar el sistema de partidos políticos en Venezuela fue haber transitado el camino de corrupción, de desorientación sobre lo que es el interés nacional de los gobiernos que se sucedieron en Venezuela, los ADECOS, o sea, los de Acción Democrática, y los copellanos, los socialcristianos, que se turnaron en el gobierno hasta que se pusieron de acuerdo para compartir la corrupción. Y los venezolanos entonces acuñaron aquello de la conchupancia. Vinieron a chupar juntos, se han puesto de acuerdo, de modo que están conchupando, ¿no? Y a eso le estamos llamando nosotros aquí el gobierno compartido. Y compartiendo están la corrupción. Eso quiere decir que estamos transitando lo que ha llevado al hermano pueblo de Venezuela a la crisis que ahora tiene, a un paso de una guerra civil. Entonces, pero bueno, dicen que es muy difícil aprender en cabeza ajena, pero nosotros deberíamos estar mirando con un ojo crítico que se está discutiendo aquí, en este territorio, la crisis de Venezuela. Y definitivamente se han dado dos pasos, como decíamos, alentadores. Se han formado dos grupos desprendidos de la Marcha Verde, donde se manifestó el descontento general de la población con el gobierno que tenemos, pero sin tener más definición ni más acuerdo que simplemente marchar juntos con alguna chaqueta verde. Bueno, pues ahora hay dos grupos claramente separados. Unos apuntan a exigir la legitimidad del gobierno
o a cuestionarla, mejor dicho, a partir de todo lo que pasó con los equipos electrónicos de Indras y todo aquello que montó Roberto Rosario para asegurar la reelección de Danilo Medina. Eso se desprende, desde luego, de todo el problema del equipo electrónico que se quedó debiéndose de la suma total de los 40 millones de dólares, más de 13 millones de dólares, y la actual Junta se ha plantado en que no va a pagar eso. Y dice que además no tiene cómo pagarlo. Pero ahora hay un cuestionamiento más a fondo, porque, y como una demostración más de hasta dónde hemos llegado en el colapso de nuestras instituciones, que no funcionan. Pero no funcionan las instituciones porque no funcionan los funcionarios que las integran. Tenemos una Cámara de Cuentas que se supone que debería ser una garantía de buen uso de los fondos del Estado y que es entonces una entidad independiente de la influencia política de los gobiernos para que puedan ser revisadas sus cuentas. Pero resulta que en virtud de todo aquello que hemos hecho mal, incluyendo lo que está en la Constitución del 2010, la Cámara de Cuentas no es independiente y no cuestiona nada el uso o el mal uso de los recursos del Estado. Y ahora con el asunto de los equipos electrónicos que compró Roberto Rosario para las elecciones del fraude electoral y la cuenta que dejó, ahora la Cámara de Cuentas no se atreve a decir la verdad. Y está ahí manejando el expediente y está diciendo que no, que Roberto Rosario y los señores que estaban ahí actuaron conforme a la ley. Óigame, eso es la intención de que todos nosotros nos convirtamos, en los dominicanos, en gente estúpida. Aquí no hay nadie que se trague eso. Entonces esta es una situación que pone en evidencia que la Cámara de Cuentas y la elección de los miembros que tienen un ejercicio reciente fue un fracaso. Lo que hay que evitar ahora es que fracase la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque la Junta Central Electoral, independientemente de que se cuestione o no la legitimidad de los resultados de las elecciones pasadas, que parece que es un plato pesado para que ellos se puedan atrever a dar una opinión responsable sobre lo que pasó, sino que es que ahí en la Junta Central Electoral está el depósito de todas las credenciales de ciudadanía con las cuales los que están en este país pueden votar en las elecciones y decidir la suerte de los próximos gobiernos. Y entonces resulta que los 3 millones de haitianos van a pasar a ser ciudadanos dominicanos en virtud de los fraudes que se están haciendo con los papeles dominicanos. Pero todo eso es responsabilidad de esa Junta. Y ahora hay unos técnicos que son la garantía frente a lo que dice la Cámara de Cuentas, de que por lo menos hay cierta protección de lo que es la responsabilidad de la Junta Central Electoral, porque sus técnicos están en posición contraria a la Cámara de Cuentas. Pero de todas maneras, es alentador que haya ya dos grupos. El grupo que está apuntando a organizar a los dominicanos para enfrentar el problema de Haití y el grupo que está cuestionando la legitimidad de los resultados de las elecciones pasadas. Pero vamos a ver, le estamos siguiendo los pasos a esa situación. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta mañana, si Dios quiere.